Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Prevención TV, ya en su séptimo ciclo en el aire. Bueno, la charla anterior abordamos por primera vez en el ciclo un tema de neurología, hablamos de dolor in extenso, y hoy vamos a retomar el tema neurológico con otro especialista y otro tema. Otro tema porque el próximo 29 de octubre es a nivel internacional el Día Mundial, por decirlo de alguna manera, del accidente cerebrovascular. Entonces, luego de un breve corte, Javier va a estar entrevistando al doctor Rolando Cárdenas, que es neurocirujano, que es neurólogo intervencionista también, a efectos de charlar, actualizar, revitalizar conceptos acerca de accidente cerebrovascular. Enfermedad total y absolutamente prevenible. Así que forma parte del formato de nuestro programa eso. Así que tras un breve corte estamos con el doctor Rolando Cárdenas. Bueno, tal cual lo prometido en el bloque inicial, estamos con el doctor Rolando Cárdenas, que es neurocirujano, endovascular, un experto en lo que es el tratamiento del accidente cerebrovascular, que ese es nuestro tema, el tema que nos convoca. ¿Por qué vamos a hablar del accidente cerebrovascular? No solo por su prevalencia, sino porque el día 29, el día sábado, es el Día Internacional del Accidente Cerebrovascular. El accidente cerebrovascular o stroke de los americanos se debe al taponamiento o a la ruptura de una arteria en la cabeza. El porcentaje sería el taponamiento, o sea, embolia o trombosis, sería un 80% del total de los ACV, y los hemorrágicos representarían más o menos un 20% de que se produce la ruptura de una arteria. Y acá es fundamental, primero, los pródromos, las cosas que el paciente tiene, que puede ir sintiendo o percibiendo, o la familia detecta en él algunas actitudes raras que después vamos a ir hablándolas durante el transcurso del programa. Por eso es muy importante tratar de detectarlo precozmente. Y el doctor nos va a explicar por qué hay que detectarlo precozmente, porque hay un montón de neuronas que se van muriendo en la medida que vaya pasando el tiempo y nosotros no le demos una resolución al ACV. Pero lo más importante del accidente cerebrovascular no es que esté instalado ya. Ustedes tienen que saber que es la segunda causa de mortalidad en el planeta después de los infartos agudos de miocardio, pero es la primera causa de invalidez en el mundo. O sea, a edad laboral, a edad temprana, a edad joven, y cada vez estamos viendo gente más joven con ese problema. Y eso tiene que ver con lo que nosotros denominamos en cardiología y en neurología también, entre ellos los factores de riesgos, y dentro de los factores de riesgo hay dos que se llevan un altísimo porcentaje. Uno es la hipertensión arterial, que es la enfermedad de mayor prevalencia en el mundo después de las caries, tengan en cuenta eso. Y el otro es el tabaquismo, junto con otras enfermedades como puede ser la diabetes, el sedentarismo, la obesidad. Eso lo vamos a ir charlando. Bueno, doctor Cárdenas, yo sé que está muy ocupado, es una semana muy activa para usted, porque siempre nos tiene acostumbrados a sus charlas, a sus convocatorias para el Día Mundial del ACV, así que gracias por dispensarnos este tiempo, y nosotros humildemente queríamos darle difusión, pues nos parece trascendente el tema de la comunicación para que la gente pueda saber de esta enfermedad y poder cuidarse y tratar de prevenirla. Sí, doctor Egido, la verdad le agradezco mucho la oportunidad que me brinda para poder hablar con la comunidad, porque este es un medio muy importante para poder difundir todas estas cosas de las cuales ha hablado. Es muy importante que la gente sepa reconocer cuándo sufre un ataque cerebral, tiene que saber cómo poder prevenirse, pero de una manera sin temor, sino únicamente teniendo conocimiento para después asumir algo que se llama responsabilidad. Que a cada uno de nosotros nos corresponde la responsabilidad por el cuerpo, por nuestra propia enfermedad. Nadie nos va a ayudar, nadie nos va a proteger, ni el Estado, ni la iglesia, ni el vecino, ni el amigo, ni el padre, ni la madre. Cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad de su propio cuerpo. Entonces tiene que saber todo esto de lo que el doctor ha estado hablando, de los factores de riesgo, de cómo reconocer los síntomas, qué hacer en caso de que sufra un ataque cerebral, y si ya lo sufrió, qué es lo que tiene que hacer. Para todo eso hay respuestas, pero obviamente bajo la estela del conocimiento, es decir, nosotros tenemos que saber qué es lo que nos está pasando. Perfecto, y eso es lo que está diciendo Rolando, es sumamente importante, porque si usted conoce y puede detectar fácilmente, primero, la presencia de factores de riesgo, ¿no?
evidentemente hay un 50% de gente que sufre de hipertensión arterial y no lo sabe, simplemente por el hecho de no haberse controlado la tensión arterial. Ya es el primer paso de acercarnos a evitar un accidente cerebrovascular, conocer nuestro nivel de tensión arterial. Punto número 1. Punto número 2. Usted es tabaquista, fumador, bueno, está deteriorando sus arterias de manera notable. Y si a esto por ahí le agregamos otra enfermedad que es muy común y está en crecimiento, que es la diabetes, tenemos todo el condicionamiento para un probable accidente cerebrovascular. Ahora, nosotros vamos a tratar de brindarle conocimientos para que usted conozca de la enfermedad y usted se pueda cuidar de la enfermedad y tratar de prevenirla. Lo mejor que podemos hacer en el ACV es no tenerlo. Que quede claro, lo mejor que podemos hacer es no tenerlo. Entonces, las cosas que nos pueden determinar un accidente cerebrovascular, tenemos que tratar de desecharlas. Y una vez que nosotros tenemos ese conocimiento, que lo vamos a tratar de expresar en este programa, ya la responsabilidad, como dijo el doctor, pasa por cada uno de nosotros. Cuando usted tiene el conocimiento, ya la negligencia es de uno, no es culpa del Estado ni de nadie. Si usted tiene el conocimiento y sabe las cosas que le pueden suceder, el responsable de su persona es uno mismo. Sí. A ver, a mí me pregunta, ¿y quién puede sufrir una ACV? Bueno, puede sufrir una ACV aquel que tiene, primero, cerebro, segundo, que tenga sangre y tercero, que tenga arterias. Es decir, todos somos susceptibles de sufrir un ataque cerebrovascular. Entonces, si se nos tapa la arteria, nos produce un infarto, como dijo el doctor. Es decir, no le llega oxígeno a esa parte del cerebro. Mire, tengan en cuenta que nuestro cerebro es como un mapa. Y en cada parte de nuestro cerebro hay una función. Adelante para comportarnos bien, atrás para oír bien, para ver bien, hacia la parte inferior tiene la parte de las emociones, en la parte de adelante el frontal tiene para los movimientos del cuerpo de un lado o del otro, en la parte de atrás tiene para la sensibilidad, en la parte del cerebelo tiene para la coordinación. Es decir, nuestro cerebro es como esa CPU que tiene cada función estricta de lo que en nuestro cuerpo se maneja. Así que nadie nos lo va a cuidar. Nosotros tenemos que saber que algo de eso no está funcionando bien. Entonces, si una arteria se tapa, por decir algo, en la parte de atrás, entonces tenemos trastorno de la vista. Si se nos tapa una partecita de acá del frontal que tiene que ver con la parte motora, no podemos mover un brazo o una pierna. Si viene se nos tapa la arteria que va para el ojo, entonces tenemos trastorno de la visión transitorio. Es decir, hay síntomas. Si se nos tapa algo que tenga que ver con la cara, entonces la cara se puede ir para un lado. O si la arteria que se tapó tiene que ver con el lenguaje, con nuestra palabra, entonces bla, 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 podemos no hablar bien. Entonces, eso es lo que nos ocurre cuando una arteria se tapa. El mapa se altera y la función está muy clara. La reconocemos. Como a veces nos damos tanta vuelta, entonces decimos eso no tiene importancia. La manita con el hormigueo no le dan importancia, la cara se torce de un lado, ya me va a pasar. Por eso es muy importante que no solo el paciente conozca de estos síntomas, sino la familia, el entorno del paciente, que muchas veces observa que el paciente está hablando cosas incoherentes, o tiene dificultad para hablar, o lo están notando que tiene una dificultad para trasladarse, está arrastrando una pierna, o el brazo no lo puede mover de manera correcta, o se le desvió la comisura de la boca, o se le cerró un ojo, o tiene alguna cosa extraña, alguna cosa distinta, no es el paciente de todos los días. Ante cualquiera de estos síntomas, ustedes no pierdan tiempo y consulten rápidamente, diríjanse a alguna institución donde puedan evaluarlo. La característica es que de un momento a otro, estamos bien, pum, dio el síntoma. Se cayó la mano, se torció la boca, hablamos mal, visión borrosa. Eso es el síntoma que lo tenemos. ¿Por qué? Porque se tapó una arteria. Y tenemos que pensar que en realidad la arteria se tapó. Nos tenemos que ir. A veces demora llegar la ambulancia, a veces no hay nadie que... Uno tiene que buscar los medios que a uno lo lleven o uno poder ir a que lo atiendan. Vale más perder tiempo y que digan, usted no tiene eso, a que llegue a pasar el tiempo y no tenga nada que hacer. Por cada minuto que dure la arteria tapada, una arteria del cerebro tapada, se mueren 2 millones de neuronas. A los 2 minutos 4, a los 3 minutos 6, a los 4 minutos 8. Quiere decir que vamos aumentando el tiempo de neuronas muertas, ¿sí? Mire, un ataque cerebral es así. Cuando ustedes se meten a una pileta, o nosotros nos metemos a una pileta, y nos vamos hacia la profundidad, al principio nadamos bien, porque tenemos oxígeno adentro. Pero a medida que va pasando el tiempo, chapuzamos más lentamente.
y a lo último ya no nos queda oxígeno, entonces queremos chapuzar, y si no salimos rápido a la superficie, nos ahogamos porque nos falta el oxígeno. Eso mismo le pasa a la neurona. La neurona un tiempo dura más o menos tranquilo, con el oxígeno que queda en su retenido adentro, pero después ya no puede más. Ese poquitito de tiempo es el tiempo suficiente para poder ser restaurada la circulación y que la neurona vuelva a tener oxígeno. 3 horas tenemos para hacerlo. Vamos a hacer un breve corte, no toque el control remoto porque viene una parte muy interesante. Lo que acaba de decir el doctor es la ventana terapéutica, es decir, donde yo puedo beneficiarlo más al paciente cuanto más rápido concurra. Así que vamos a hablar de esos tiempos, vamos a hablar de lo que se puede hacer hoy día y vamos a hablar de qué manera podemos llegar para disminuir la cantidad de ACV. ¿A quién nos tenemos que dirigir? ¿Al público, al Estado, a los privados? ¿A quién? Así que tras un breve corte, volvemos con el doctor Cárdenas. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. A place to stay. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de Femeva Salud Quilmes y Emedic una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Volviendo del corte, dejamos pendiente algunas preguntas. Algo ya el doctor ha contestado, pero volvé a reafirmarlo eso. Es muy importante el tema de la cantidad de neuronas que se mueren por cada minuto que nosotros no hacemos nada y estamos con una ACV en curso. ¿Y claro, cuál es la ventana terapéutica que nosotros tenemos? Que vos podemos, que nosotros llegamos al sanatorio y vos podés meter un catéter y por ahí destapar esa arteria que está tapándose y liberarla. Ventanita es aquel pequeño espacio que nos llega en una pared donde podemos salir y saltar en caso de que estemos atrapados. Esa ventanita que tenemos lista para poder salvar esas neuronas que están sufriendo porque no les llega oxígeno es de 3 horas, ¿sí? Por cada minuto se mueren 2 millones, así exponencialmente. ¿Por qué esto? Porque la única manera que tenemos de mejorar una circulación es como una cañería cuando se ocluye.
la única manera para que le llegue agua es sacándole lo que lo está obstruyendo. El sarro. El sarro. En este caso, un coágulo, un trombo. Exactamente, ¿no? que lo podemos sacar. ¿Y cómo lo podemos sacar? No es muy difícil. Si nosotros logramos que ustedes lleguen a tiempo y que el hospital o el sanatorio tengan los elementos, que esas son las dos cosas, tengan los elementos para tratarlo. Se le coloca un suerito, se le hacen todos los exámenes, habidos y por haber, con una tomografía para ver para saber de qué se trata. Para saber que no está sangrado y decimos sí, lo que está sufriendo es una ACV, le ponemos un suerito y le dejamos en goteo una medicación. Esa medicación, bien colocada, protocolizada, institucionalmente, le destapa la arteria. Es lo que está aprobado inicialmente de hace muchos años, que se utiliza esa medicación para destapar la arteria. Esa medicación se llama trombolítico. ¿Por qué se llama trombolítico? Porque destruye o lisa el coágulo que nos está tapando la arteria. Claro, lo mismo que hace muchos años se utilizaba el diablo rojo o ¿cómo se usaba eso en las cañerías para destapar? El destapacañerías. Y el destapacañerías y se disolvía absolutamente todo el coágulo. Bueno, eso más o menos pareció como para que lo entiendan qué es lo que tenemos que hacer allí. Es el trombolítico porque destruye la fibrina y de esa manera se recanaliza la arteria. Y podemos tener nuevamente oxígeno hacia esa parte del cerebro que le faltó, que sería la ventana terapéutica. Y otra cosa importante, si eso fallara o no tendremos la respuesta que nosotros estamos esperando, también tenemos la posibilidad hoy, de acuerdo al lugar, a la institución, eso lo puede tener cualquier lugar, lo que está diciendo Rolando, pero por ahí lo que él hace, su técnica de neurovascular, es meterse con un catéter a través de las arterias cerebrales, ver la arteria responsable y hacer el trombolítico electivo en el lugar donde está el trombo. Eso ya es un poco más complicado, requiere de más tecnología y que la institución esté preparada. Pero esto que dijo primero inicialmente de colocar un suerito, eso está al alcance de cualquier lugar sanatorial y hospitalario, no sería para nada difícil ante un diagnóstico de ese tipo empezar a gotearle el trombolítico para liberar y que se termine de destruir tanta cantidad de neuronas. Porque si después de que se coloque, que sería la primera fase, nosotros, esto obviamente quiero que lo entiendan, lo estamos diluyendo como para que ustedes entiendan un poquito más. Resumiendo, pero sí. Porque esto tiene muchos protocolos, tienen cosas, pero para que la gente lo entienda y pueda llegar. Lo más importante es que lleguen a tiempo. Rápido. Que el que sienta y el que sufre o el que ve que un familiar tiene un ataque cerebral, tiene que ir inmediatamente a un centro hospitalario de alta complejidad para que lo trate. Dentro de la ventana terapéutica de 3 horas, que se aumentó a 4 horas y media en virtud de lo que les estaba diciendo de que tenía oxígeno y estaba siguiendo chapoteando. Ese chapoteo se aumentó a 4 horas y media por lo que se llama penumbra, que es esa célula que está inflamada y que todavía no se ha muerto. Claro. ¿Ve? Entonces ahí podemos todavía darle la medicación. Al recanalizarla todavía evitamos que esa neurona se muera. Claro. Y después ya a otro tiempito un poquito más largo, casi 6 horas, podemos darle medicación endovenosa, pero ir con el catéter directamente e inyectar mucho más selectivamente e intentar diluir el trombo. Y después, si esto no es efectivo, también hay otra alternativa terapéutica mucho más compleja, utilizando otros elementos para entrar y agarrar el trombo y sacarlo. Se llama trombectomía. Entonces tenemos 3 alternativas terapéuticas para disminuir la morbimortalidad en la Argentina, que es tratamiento endovenoso, tratamiento selectivo intraarterial y tratamiento con trombectomía. Obviamente las 2 últimas necesitan alta complejidad, pero la primaria, nosotros aprendimos mucho de los cardiólogos. Los cardiólogos tienen el dolor y la instancia primaria la atienden en cualquier hospital público en la Argentina. Claro, y el tema es que nuestra ventana terapéutica en cardiología es mucho más grande, es un poquito más larga, es de 6 horas, porque estamos hablando de arterias de otro tamaño, con lo cual nos da tiempo a por ahí llegar y poder hacer la trombectomía o colocar un stent, dilatar la arteria, etcétera, etcétera, y logramos salvar un infarto. Ahora,
lo importante, todo esto que dijimos es importante cuando está el ACV, pero lo más importante es que no lo tengamos. Claro. Eso es. Entonces vamos a hablar desde qué punto de vista nosotros tenemos que trabajar para disminuir la cantidad de accidentes cerebrovasculares. Que por otro lado, fuera de cámara estábamos hablando con Rolando, en Estados Unidos que tienen, hacen una contabilidad de su salud. ¿Cuánto se gasta? Me dijo, yo le dije 5.000 millones de dólares, son 34.000 millones de dólares que se gastan en ACV instalados. ¿Y cuánto se invierte en prevención? Absolutamente muy poquito. O sea, con un 5%, te diría, con un 1% de eso, podríamos hacer unas campañas de prevención para que ustedes no tengan un ACV de manera increíble y todo el mundo sabría de esta enfermedad y todo el mundo se cuidaría de no padecer esta enfermedad. Sí, evidentemente lo más importante es esto, la primera causa de discapacidad a nivel mundial. Ustedes imagínense una persona joven de 40, 45 años. En su plenitud. En su plenitud productiva. Imagínense ustedes a uno de sus familiares en este momento que no pueda mover el brazo ni la pierna y que era un ejecutivo, que era un obrero, que era un profesor, que era un médico, que tenía sus actividades plenas y ya no lo puede realizar. Hay alteración a nivel social, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel laboral. La productividad de un individuo capaz logra detenerse por culpa de un ataque cerebral. Entonces, eso ya es conciencia nuestra y nosotros volvemos a decir, la palabra llama responsabilidad, cada uno de lo suyo. Y nosotros desde esta instancia, yo al doctor Javier Ejido lo admiro mucho porque hace también varios años que está al frente de algo que se llama concientización social y enseñanza a la comunidad en general. Y eso es muy importante. Uno, por un lado, hablar sobre a las personas, enseñarle a reconocer las enfermedades, enseñarle a prevenirlas. Y la otra está a los médicos, que haya docencia hacia los médicos sobre la actualización de la mayoría de las enfermedades que son prevenibles y que son tratables en urgencia. De esta manera el médico pronto actúa a la respuesta. Entonces, sociedad en general, los médicos en la actualización y por otra parte tenemos la obligación moral, social, ética y de acuerdo a nuestro propio juramento, de ayudarle al Estado y a la medicina privada, a los empresarios de la salud pública, que ellos también tienen una responsabilidad con respecto a mantener a los sanatorios con la medicación, con los instrumentos actualizados y que permitan el tratamiento del ataque cerebral. O sea, tanto el Estado como lo privado tienen que disponer de los medios para que la gente, por ejemplo, si tiene la desgracia de tener un accidente cerebrovascular o se descuidó o no hizo las cosas bien y tuvo el accidente cerebrovascular, que al lugar tanto público como privado que vaya, tenga una respuesta farmacológica, o sea, una terapéutica para que le solucione el problema y que no quede con una secuela que es para toda la vida por ahí, y la rehabilitación lleva muchísimo tiempo y todo el deterioro que eso provoca en una familia, no solo en lo económico, sino en lo social, en la familia, porque tener un paciente que ha padecido un accidente cerebrovascular es realmente una hecatombe para toda la familia. Así que esto es total y absolutamente prevenible. Probablemente estamos hablando con el doctor y lo vamos a comunicar a través de las redes sociales de Prevención TV. El día sábado, que es el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, probablemente estemos en Rivadavia y Mitre con algunas mesitas, tomándole la presión a la gente y dándole alguna folletería para que se informen de esta enfermedad y cómo prevenirla. Sí, Así que nosotros vamos a estar en comunicación vía web, así que les pedimos y vamos a estar en un lugar céntrico, un lugar donde pasa todo el mundo, para que la mayoría de la gente se pueda enterar. Y si usted se entera de que nosotros vamos a estar, coménteselo al vecino, al amigo, a todos y vaya con la familia, porque de eso se trata, de que todo el mundo conozca de esta enfermedad, de sus síntomas, de cómo y de las cosas que tienen que hacer en su vida cotidiana para mejorar su calidad de vida y evitar el accidente cerebrovascular. Es total y absolutamente evitable. Sí, nosotros el viernes también vamos a estar en la avenida Belgrano, en la esquina del Hospital Fiorito, y después vamos a dar una charla en el propio hospital, en consultorios externos para la comunidad. Y afuera vamos a estar repartiendo
algunos folletos también, porque esto es muy importante. Los que quieran acercarse el viernes de 10 a 12 de la mañana en Avenida Belgrano e Italia, en la cercanía del Hospital Fiorito. Bueno, muchas gracias, doctor Cárdenas. El tiempo ya nos dice que tenemos que terminar con el programa, así que gracias por su tiempo, gracias por la difusión. Vamos a un breve corte y terminamos con el programa. Gracias, Javier. Bueno, llegamos así al final de la emisión, esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Como todos ustedes ya saben, el doctor Cárdenas está a su disposición para contestar la pregunta que fuera, redes sociales mediante. Sin nada más que agregarles, agradeciéndoles como siempre la fidelidad, el seguir ahí, a ustedes y a los sponsors que hacen posible el programa, los esperamos aquí dentro de 7 días. Se lo ve muy contento el doctor, ganaron el Clásico Rosarino, así que está muy contento. Hasta dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.